Herramientas para enfrentar las enfermedades. Comenzamos. Por 1470 AM, Vive, la plataforma que te hace bien. Vive informado, vive saludable, vive feliz. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha nuevamente en su programa Salud y Bienestar, un programa nuevo, joven, diferente, el cual le ofrece a usted diferentes tratamientos a la vanguardia en diferentes padecimientos. Hoy vamos a tener a un gran invitado, al doctor Luis Bojorquez Guerrero. Él es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidad en cardiología, realizado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y tiene un posgrado en ecocardiografía de adultos, igual en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 17 años de experiencia como médico cardiólogo. De igual manera, pertenece a varias asociaciones médicas nacionales en cardiología y ecocardiografía. Así que le vamos a dar los buenos días al doctor. Las buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias Ernesto. Un gusto estar con ustedes y también un afectuoso saludo a todos los radioescuchas. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy importante, los problemas cardiovasculares que llega a presentar el paciente, ya sea diabético, que tenga hipertensión arterial sistémica, o también aquellos pacientes que tienen alto el colesterol o los triglicéridos. Vamos a tener también invitado al nutriólogo Luis Lemus, a Ernesto, rehabilitador físico, y un servidor. Soy el doctor Daniel León. Doctor, dentro de la cardiología hay muchos pacientes diabéticos que tienen problemas cardiovasculares, que es una de las primeras causas de muerte en el paciente diabético. ¿Nos podría hablar de esto? Sí, en efecto, pues bueno, justamente, pues bueno, la hipertensión arterial, la diabetes son comorbilidades muy importantes que afectan lo que es el curso clínico de estos enfermos, ¿no? En el marco del Día Mundial del Corazón, como ustedes seguramente están o recuerdan, el día pasado 29 de septiembre se conmemoró esa fecha. Y es muy importante hacer conciencia no solo acerca de estas patologías como la diabetes, la hipertensión, que van muy ligados a los problemas de morbi y mortalidad que tenemos en el país, sino también a otro grupo de condiciones que tal vez no se le presta demasiada atención, que son las miocardiopatías. Y de ellas, una de las más relevantes es la miocardiopatía hipertrófica, que justamente, pues bueno, se encuentra dentro de uno de los problemas, bueno, no de uno de los problemas, sino una de las causas de morbilidad dentro de nuestro entorno. Así es, hay muchos pacientes que no tomamos en cuenta lo que es el corazón hasta que empiezan con dolores a nivel del pecho, a nivel del brazo, y aquí lo que tenemos que hacer es prevenir. La medicina preventiva debe estar antes que la curativa. Le vamos a dar las buenas tardes al doctor Luis Lemus, médico nutriólogo. Adelante, doctor Luis. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando. Yo soy Luis Lemus, nutriólogo funcional, y evidentemente quédese hasta el final del programa porque vamos a tener justamente este tema bien importante. Hay muchos pacientes que no se dan cuenta de justamente que tienen algún tipo de problema cardiovascular hasta que ya se hacen los estudios pertinentes, hasta que ya hay un poco de sintomatologías. Vamos a estar platicando en la forma de que la nutrición funcional puede ayudarnos a prevenir este tipo de enfermedades y sobre todo ayudarles a ustedes que nos están escuchando a tomar conciencia sobre este tema y a poner las manos en práctica y hacer pues justamente cambios de hábitos en cuanto a la nutrición, en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, en cuanto a todas estas cosas que vamos a estar viendo durante el programa. Gracias, doctor. Adelante. Así es, doctor Luis Lemus, así es. Para toda la gente que nos está escuchando, lo que tenemos que hacer muchas de las ocasiones es la medicina preventiva. ¿Cuántas veces nos realizamos un estudio de un electrocardiograma, un ecocardiograma, pero desafortunadamente hasta que estamos enfermos? Con nosotros, a partir de los 40 años, como adultos mayores, tenemos que estarnos haciendo un electrocardiograma mínimo
cada 6 meses y si encuentra algo el cardiólogo, él es el encargado de, ya sea que nos mande a hacer un ecocardiograma o que él mismo nos lo realice para ver si tenemos alguna alteración del electrocardiograma. Y la diferencia con el ecocardiograma en palabras sencillas, doctor, para la gente del auditorio, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Sí, gracias. Pues miren, la diferencia estriba en que el electrocardiograma, ambos son estudios no invasivos, es decir, no le causan ninguna incomodidad al paciente. El electrocardiograma lo que detecta es la activación eléctrica del corazón, porque el corazón, aunque es un músculo especializado que se contrae durante toda la vida del paciente y para tener una cadencia o un ritmo normal, hay un sistema eléctrico especializado que se encarga de transmitir el impulso eléctrico y dictaminar con qué frecuencia, a qué velocidad, si de repente el paciente está haciendo algún tipo de ejercicio, pues la frecuencia cardíaca tiene que ir para arriba, tiene que recuperarse después de que ha suspendido el ejercicio y de la misma manera, por ejemplo, si está con el efecto de algún estimulante como la cafeína, que de repente puede provocar que se acelere la frecuencia cardíaca. De la misma manera, este estudio, que repito, es no invasivo, permite detectar de una manera con cierta precisión cuando alguna de las 4 cavidades del corazón tiene alguna anomalía, llámese pues que está dilatada o crecida o que sus paredes se encuentran más engrosadas por arriba de lo esperado. El ecocardiograma, a diferencia que también es un método no invasivo, es un estudio, hagan de cuenta que es un ultrasonido del corazón. La misma tecnología que se utiliza en los otros ultrasonidos que ustedes conocen, abdominal, obstétrico, etcétera, se utiliza, pero en el corazón. Y eso permite tener unas imágenes muy detalladas de lo que son todas las estructuras del corazón. Nos permite a nosotros, los cardiólogos, medir lo que es el espesor de las paredes y justamente cuando el espesor sobrepasa ciertos límites, por ejemplo, más de 15 milímetros, nosotros podemos decir que el paciente tiene hipertrofia o está con una miocardiopatía hipertrófica, además de que nos permite evaluar el funcionamiento de manera en porcentaje de qué tanto está funcionando ese corazón. Entonces, es un estudio bastante completo que nos ayuda a determinar si han existido consecuencias de alguna enfermedad previa, algún infarto o si el paciente tiene una miocardiopatía como tal. Muy bien, también tenemos de invitado a Ernesto. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, doctor y familia de salud y bienestar. Para mí es un honor el día de hoy estar hablando del corazón desde la mirada del movimiento. Recordemos que el corazón es un músculo y como todo músculo necesita ejercitarse para mantenerse fuerte. No se trata de entrenar como atletas, sino de darle a nuestro motor de vida las razones para seguir latiendo con fuerza día a día. Mi mensaje es claro, el movimiento es medicina y cada paso que das hoy es un regalo de vida para tu corazón el día de mañana. Adelante, doctor. Así es, y para esto, doctor, ¿dónde lo podrían localizar? Ya sea que nos dé sus redes sociales o si nos da su número de contacto, por favor. Pues yo de momento soy asesor científico a tiempo completo de Bristol Squibb Myers y práctica privada ahorita de momento la tengo como detenida, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento y tampoco manejo redes sociales. Muy bien, doctor, no se preocupe, doctor Luis. Luis Lemus, hoy tenemos a 2 Luises. Doctor Luis Lemus. Gracias, claro que sí, doctor. Nosotros recuerden que estamos en Avenida Insurgente Sur, número 1774, en la colonia Florida. Teléfonos de contacto 56 20 01 31 82. 56 20 01 31 82. Estamos atendiendo a todo tipo de pacientes. Tenemos gran variedad de pacientes cardiópatas. Entonces, pues ustedes llámenos y pidan información. Adelante, doctor. Bien, yo les comparto, tengo 2 consultorios. El primero se encuentra ubicado en artículo 123, número 22, primer piso. Ahí estoy por las mañanas y por las tardes en Hacienda de Pastejé, número 42, en la colonia Impulsora, Metro Impulsora. Estoy Ciudad de Nezahualcóyotl. Mi número telefónico para que usted me pueda contactar, por favor,
marque al 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y regresando del corte, vamos a seguir platicando con el doctor Luis, médico cardiólogo, que le vamos a hacer unas preguntas que ya las tenemos aquí. Vamos a ir a un corte y enseguida vamos a regresar con este gran tema de cardiología. Adelante, vamos al corte. ¿Tienes alguna duda o quieres platicar con nuestros doctores? Comunícate a nuestra multilínea 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90. Tu opinión es muy importante para nosotros. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar, recordándoles que pasamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde, hablando de temas de salud, temas que la gente lo pueda entender con mayor facilidad. Tenemos pacientes que son diabéticos y estos pacientes diabéticos están tomando medicamentos de nueva generación, como son los GLP-1 o medicamentos que le llaman cardioprotectores. Estos medicamentos ya están a la venta para todos los pacientes diabéticos. ¿Y de qué nos podría hablar, doctor, sobre estos tipos de medicamentos? ¿Realmente protegen al corazón, doctor Luis? Sí, sin duda se han hecho, o los avances que se han hecho en el tratamiento de esta enfermedad han sido gigantes desde que se empezaron a utilizar fármacos de primera y de segunda generación. Actualmente los que se tienen se han demostrado que reducen lo que es los eventos cardiovasculares adversos en estos pacientes, porque hay que reconocer que el individuo que es hipertenso y diabético, incluso esta combinación, se ha demostrado que a largo plazo, pues bueno, tienen desenlaces más graves que una persona que no tiene ninguna de estas condiciones. Ciertamente, esos medicamentos han mostrado su eficacia en ensayos clínicos y han sido adoptados por el gremio médico de una manera bastante aceptable. Entonces, creo que lo más importante, independientemente de que estén disponibles y todo eso, es de que el paciente tiene que acudir con su médico para que le haga justamente el diagnóstico oportuno, porque el panorama al que muchas veces nos enfrentamos es que es un individuo que pudo haberse diagnosticado 5 o 6 años antes y es importante este tiempo que se pierde porque justamente cuando ya se hace el diagnóstico tardío nos enfrentamos a consecuencias mayores. De tal suerte que es relevante que estos medicamentos estén disponibles y que los puedan utilizar porque cada uno de los casos es muy particular. ¿Cuáles serían los síntomas principales cuando un paciente está sufriendo un infarto y qué tiempo tiene para poderse tratar? Y si realmente funciona aquí en México el código infarto que hay en las redes sociales, bueno, que están como una alternativa. Lo primero y más importante es que pues, el paciente tiene que reconocer el síntoma, porque eso es el punto clave que ayuda a que busque atención médica. Entonces, no es normal que un individuo tenga el clásico dolor en el pecho, que es opresivo, que es intenso, y aquí la percepción del dolor es relevante porque muchas veces ellos no reconocen realmente cuando el dolor es intenso y deben buscar asistencia como tal. Una vez que ellos identifican que tienen este dolor en el pecho, ciertamente cuando es de origen cardíaco, es decir, que hay una obstrucción en las arterias coronarias, es importante recordar que si una arteria coronaria
que son las arterias que le dan nutrición al corazón, permanecen bloqueadas por un coágulo durante más de 30 minutos, entonces el músculo cardíaco primero empieza a sufrir, ¿no? Empieza a tener problemas en la conducción eléctrica, empiezan a aparecer arritmias y conforme se va alargando este tiempo, lo que sucede es que empieza a aparecer una cosa que se llama una onda de necrosis o muerte de las células musculares y entonces el espesor del músculo cardíaco empieza a disminuir, se queda como una especie de cicatriz. Entonces, ciertamente, en el contexto de un infarto donde hay una obstrucción coronaria, el tiempo es músculo. Esta iniciativa que por supuesto que ha tenido muy buenos resultados, el código infarto, pues ha ayudado no solo a reconocer y conocer cómo es el perfil, cómo es la epidemiología de la enfermedad de nuestra población, sino que ha ayudado a innumerables pacientes a que se les pueda abrir esta arteria de manera temprana. Entonces, ciertamente esta colaboración entre diferentes grupos de especialidades ha desencadenado o ha resultado en mejores desenlaces en salud. Entonces, ciertamente, lo más importante es que el paciente reconozca que pues, cualquier dolor que está justamente a la mitad del pecho, que es opresivo, que es intenso, que se acompaña de sudoración o de repente de mucha ansiedad o de sensación de muerte inminente, tiene que buscar atención de manera inmediata, porque seguramente eso es un problema relacionado a las arterias coronarias del corazón. Adelante, doctor Luis. Creo que tiene una pregunta. Claro que sí. De hecho, muchísimas gracias, doctor. De hecho, una de las cosas que nosotros trabajamos más en consulta, sobre todo a pacientes que ya tienen algún tipo de diabetes o justamente hipertensión, y me ha tocado mucho ver a este tipo de pacientes, en donde ya tienen un medicamento que, bueno, es un cardioprotector, tienen toda su evaluación ya bien establecida. Sin embargo, a primera instancia, cuando llega un paciente cardiópata o un paciente que acaba de ser diagnosticado con hipertensión, digamos que no ha tenido un gran avance en su enfermedad, siempre viene la pregunta hacia nosotros de si esta enfermedad es genéticamente, o sea, es genética o se ha visto que también, por antecedentes heredofamiliares o por una mala alimentación o una mala práctica alimentaria o de estilo de vida. ¿Usted considera que el poder de la genética es más importante que justamente esta parte de la evaluación de la vida del paciente? Doctor Luis, ¿sí escuchó la pregunta del doctor Luis Lemus? Sí, sí, sí. Eh, ahondando un poco más en lo que comentó, que es muy acertado, ciertamente hay condiciones que tienen un trasfondo genético, es decir, que hay una mutación que favorece alguna anomalía, ya sea en el funcionamiento o en la estructura del corazón. La miocardiopatía hipertrófica es justamente una de esas enfermedades. Es una enfermedad que tiene una incidencia de un caso entre 500 pobladores, más o menos, de lo que se conoce, y el resultado de esa mutación a largo plazo es que exista un engrosamiento de las paredes. La pared normal del corazón debe estar entre 10, 12 milímetros, ¿no? Y cuando está por arriba de 15 milímetros hablamos de que existe hipertrofia. El hecho de que tengan esta mutación, es importante reconocerlo, no significa que el paciente durante su vida vaya a desarrollar la enfermedad, es decir, tiene la predisposición, pero puede ser que ese paciente tenga 20, 30 o 40 años sin presentar ningún problema ni nada y a los 40 la enfermedad ya se hace evidente. Y por supuesto están los casos extremos donde desde la infancia temprana pues ya tiene este problema. Tiene relevancia, les voy a platicar porque hay condiciones que se heredan donde existe la posibilidad, donde el 50% de la progenie o de los hijos de la persona que es portadora, es decir, que tiene la alteración genética, lo puedan heredar. Y en ocasiones, una de las formas en que se manifiesta esta condición es una situación que se llama muerte súbita de origen cardíaco, es decir, el paciente de repente colapsa, tiene un paro cardíaco y es de origen como tal
del corazón. En muchas ocasiones es posible que revertirlos o reanimarlos, pero esos episodios de muerte cardíaca se deben justamente en buena proporción de los casos a arritmias. Entonces, cuando tú ya tienes un paciente que conoces que tiene esa mutación, es más que obligado que tengas que hacer un árbol genealógico, es decir, seguir no solo a los hermanos, sino a los papás y tal vez una generación más arriba para detectar cuáles son los casos que tienen esta misma condición, porque entonces les estás ayudando a prevenir todo este tipo de condiciones. Muy acertado tu comentario, Luis. Ernesto, ¿tenías otra pregunta? Sí, doctor. Bueno, aquí muchas personas de la audiencia nos escriben preocupadas, porque en algún punto, pues en su familia ha habido infartos o problemas cardíacos a temprana edad. Y pues claro que surge la duda, si yo tengo esos antecedentes, ¿qué estudios debo hacerme para cuidar a tiempo mi corazón y sobre todo prevenir complicaciones? No sé si nos pueda responder esta pregunta, doctor. Regresando del corte, lo dejamos ahora sí que a la expectativa para nuestros oyentes. Y mientras les comparto mi número de contacto, es el 55 31 16 05 43. Adelante, doctor Daniel. Doctor Luis, su número telefónico, de favor. Claro que sí. Mi número telefónico, recuerden, 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82. Recuerden que estamos en la Colonia Florida, aquí en la Ciudad de México. Adelante, doctor Daniel. Bien, yo les comparto mi número de teléfono celular, es el 55 22 41 28 97. Lo repito, 55 22 41 28 97. Y hay nuevas guías de hipertensión arterial. Muchas de las ocasiones nosotros como médicos tratamos de mantener una presión arterial de 120/80. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que la presión de cada uno de los pacientes puede llegar a ser diferente. Hay pacientes que se sienten bien y toda su vida han mantenido presiones de 110/70, 110/60, y todo eso vamos regresando del corte a platicarlo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Una tarde me fui hacia extraña nación, no es lo que hizo el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Te invitamos a que nos visites en nuestro perfil oficial de Facebook, donde encontrarás valiosa información para cuidar de tu salud, promociones exclusivas y todas nuestras emisiones anteriores. Búscanos como facebook.com/salud y bienestar 1470. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar y vamos a hablar de la hipertensión. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión se involucran una compleja interacción entre factores ambientales, genes, redes hormonales y sistemas orgánicos, como puede ser el sistema renal, cardiovascular, el sistema nervioso, mecanismos vasculares e inmunitarios. Si estos en algún momento pierden su balance, se desarrolla la hipertensión. Doctor, ¿cuáles serían los niveles normales que uno como médico o el paciente, ya que tiene un aparato que se puede tomar la presión arterial en su casa, tendría que esperar para decirle estoy normal de mi presión arterial? Adelante, doctor Luis. Sí, acabas de tocar un punto muy relevante y esto es importante, que bueno que nuestros radioescuchas lo reconozcan.
La hipertensión en muchos escenarios se le ha reconocido como una enfermedad que generalmente no da muchos síntomas. Entonces, la hipertensión es una condición que puede evolucionar años, ¿no? Provocando obviamente efectos dañinos al sistema cardiovascular, me refiero al mismo corazón, produciendo hipertrofia, al cerebro incluso cuando tienen estas subidas bruscas de la presión, puede provocar desenlaces en el sistema nervioso central como hemorragias, infartos, también en el ojo. Entonces, son daños que se van acumulando con los años. De tal suerte que, bueno, por supuesto que lo mejor que puede hacer el individuo o el paciente que ya tiene ciertos factores de riesgo, es decir, es sedentario, de repente hay historia familiar, tuvo hábitos de fumar, etcétera, etcétera, lo mejor que puede hacer es primero conocer cuáles son sus niveles de presión arterial. Eso es fundamental y lo acabas de tocar de una manera muy interesante. Es deseable que él sepa primero, pues, si puede adquirir estos dispositivos automáticos ya actualmente que le permiten conocer cuáles son sus cifras, empieza con el pie derecho. Lo peor que puede pasar es que pasen 30, 40 o más años y de repente no conozca sus mismas cifras de presión arterial. En un principio, los lineamientos internacionales eran muy estrictos, ¿no? Y marcaban la pauta de oro de 120/80, pero con los nuevos avances en el conocimiento de la enfermedad, esto se ha ido flexibilizando, ¿no? Y hay algunos rangos que nos dicen, pues una persona no solo es la cifra o el valor absoluto de la presión arterial, tenemos que conocer qué está detrás de todo él, cómo están sus factores de riesgo, es decir, si tienes el perfil de lípidos, que sería lo deseable, triglicéridos, etcétera, etcétera, te va dando un panorama más general de cuál es el perfil de riesgo de este paciente. Aquí lo que no estamos, es importante que los radioescuchas reconozcan, es que no se está tratando una cifra de presión como tal, porque la presión hay que reconocer que cambia durante el transcurso del día. Si está de repente estresado, si no durmió bien, si de repente tomó mucha cafeína, etcétera, va a tener esas fluctuaciones invariablemente en el transcurso del día. Lo importante aquí es justamente, uno, que él conozca cuál es su valor como promedio normal y también que otros factores adicionales a este, que es la hipertensión, le pueden provocar a largo plazo un desenlace. Hoy se reconoce, algunas son un poquito más flexibles, 130/90, otros 140/90, pero lo más importante es controlar no solo la presión, sino toda la fotografía que tiene el individuo. Eso es lo más importante. Y también hay que en algún momento de su padecimiento, sí se tiene que buscar detectar si existe algo que se llama daño a órgano blanco, es decir, que no tenga problemas oculares, que no tenga hipertrofia detectada, ya sea por un electrocardiograma o un ecocardiograma. Eso ya pone al nivel de hipertensión en otro rango. Pero esto es más o menos como que lo más importante que deben de reconocer la gente que nos está escuchando. También hay mucha gente que está preocupada porque me dice, ¿qué tantas tazas de café me puedo consumir al día? Normalmente muchos como médicos recomendamos que el café sea pintadito, que no esté cargado y que por lo mucho tendrían que ser 2 tazas de café, ya que el café sí es un gran antioxidante y otros pacientes nos hablan del alcohol, del vino tinto. Yo les comento que en vez de tomar vino tinto, el resveratrol, que es lo que contiene la sustancia activa del vino tinto, nos ayudaría mejor que en vez de estar consumiendo el vino tinto como tal. Un comentario sobre esto, doctor Luis. Sí, claro, o sea, las propiedades antioxidantes de esas dos sustancias están demostradas en estudios observacionales y en algunas poblaciones, como por ejemplo en Italia, pues sí se ha observado que de repente el impacto en la mortalidad se ha observado. Sin embargo, aquí, pues bueno, el tema está en caer en el otro extremo, ¿no? Que es el abuso de esas sustancias, ¿no? Es importante también empezar a incluir hábitos saludables dentro del día a día del individuo, como pues bueno, tratar de controlar el peso, caminar o al menos intentar hacer ejercicio de manera frecuente 3 veces a la semana, porque eso ayuda a la función cardiovascular. Eso es importante que se tenga que reconocer.
Luis, Ernesto, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo un comentario para justamente ampliar un poquito la información que nos acaba de dar el doctor Luis. Evidentemente, y justamente hablando del tema antioxidantes y el tema de los, por ejemplo, vino, resveratrol, todos esos alimentos, en la parte nutricional algo bien importante que me gustaría decirles a todos los radioescuchas es, evidentemente hay algo que nosotros llamamos las dietas mediterráneas, las dietas cardioprotectoras, es decir, utilizar alimentos que nos van a ayudar. Evidentemente no nada más, y esto quiero aclararlo bastante bien, o sea, porque es individualizado. Como hemos estado trabajando ahorita y hemos estado hablando, incluso con las presiones arteriales, cada paciente es distinto, cada patología es diferente. Hay pacientes con cáncer, hay pacientes con VIH, hay pacientes con otro tipo de enfermedades que también evidentemente tienen una consecuencia a nivel cardiovascular. Para eso es que nosotros en la manera posible ayudamos al paciente con algunas dietas mediterráneas, utilizar estrategias como los antioxidantes, algunas grasas como el omega 3, algunas evidentemente otras sustancias que nos van a estar ayudando. Entonces, precisamente por eso me gusta decirles a los radioescucha, no dejen pasar esa oportunidad de ir con el cardiólogo, de ir con el médico, de estar evaluando su salud integral por lo menos cada 1 o 2 veces al año. Adelante, doctor Daniel. Así es, doctor Luis. También tenemos a mucha gente que está preocupada porque tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos. Nos mencionan cuál es el colesterol bueno, cuál es el colesterol malo y en qué niveles lo tendríamos que tener para tratar de evitar un infarto. También tenemos una pregunta de un paciente, la señora Cristina, que nos dice que a ella le dijeron que era hipertensa porque iba caminando en la calle, le tomaron la presión y salió con niveles de 160/90. Yo les comento que la toma de presión debe ser primero con 5 minutos de reposo, tomarla en el brazo izquierdo, posteriormente en el brazo derecho, estar lo más tranquilo posible para evitar que nosotros que vamos caminando en la calle nos toman la presión. Obviamente el ir caminando hace que aumente la presión arterial. ¿Algún comentario sobre esto, doctor Luis? Sí, claro, por supuesto. Ahondando en esto, la presión es una variable que cambia, como bien lo comentaste, con la actividad física o lo que realiza. Entonces, una sola medición solo te da un panorama de aproximadamente unos 5 minutos previos y 5 minutos posteriores. No solamente te da una instantánea. Como bien lo comentó, es necesario conocer un promedio y tomársela en momentos diferentes del día, porque eso te da una idea más o menos cuál es el comportamiento, cuáles son tus valores normales. Una sola medición, a menos que sea en extremos, por ejemplo, en extremos de una emergencia, una crisis hipertensiva, pues bueno, ahí no hay ninguna duda, pero de repente cuando están limítrofes, por así decirlo, no sé, tal vez voy a inventar 139/95, entonces es ahí justamente donde tienen que hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Entonces, con respecto a eso y con la otra, el colesterol, pues bueno, hay varios tipos, pero aquí vamos a tratar de sintetizar y decir que lo que se denomina el colesterol malo es aquel que se va acumulando dentro de las arterias coronarias. Las arterias coronarias pues tienen un diámetro más o menos, para que tengan una idea, entre 2 y 4 milímetros. Entonces, cuando se va acumulando el colesterol en el interior de las arterias, pues poco a poco va obstruyendo eso. Y no solo lo va obstruyendo, sino que es un foco de inflamación. Y llega un momento en que se acumula tanto ese colesterol que genera una placa y se rompe. Al momento en que se rompe y ese colesterol entra en contacto con la sangre, se forman coágulos que son los responsables del infarto. Dentro vamos a decir, de la vía metabólica del colesterol, hay, como bien lo mencionaron, hay un colesterol que tiene estas propiedades, que se llama aterogénico, y otros que evitan o disminuyen esta propiedad del propio colesterol, que es el llamado colesterol de alta densidad, o el HDL, que muchos denominan como protector. Entonces, el mensaje más importante es, pues ciertamente las grasas como nutrición o como alimento del cuerpo son necesarias, simplemente hay que utilizarlas o consumirlas en moderación, y si ya tienen un perfil de lípidos que les indica que hay
predominancia de algunos, sobre todo el de baja densidad o el LDL, pues ya también existen medicamentos que ayudan a controlar esas condiciones. Entonces, tal Muchas vez, gracias, bueno, doctor. Gracias, disculpe, vamos a un corte y ahorita regresamos. Muchas gracias, doctor. Si te perdiste alguno de nuestros programas, no te preocupes. Puedes encontrar todas nuestras emisiones anteriores entrando a facebook.com/salud y bienestar 1470. Bien, regresamos nuevamente a su programa Salud y Bienestar. Estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde a 4 de la tarde en esta gran estación 1470 de Grupo Fórmula. Doctor Luis, antes que todo, una disculpa, nos iba a cortar la guillotina. Y una pregunta, hay muchos pacientes que son o creen ser hipertensos porque en alguna ocasión les subió la presión arterial o no saben en qué momento tienen la presión más alta. ¿Qué nos puede decir de lo que es el estudio MAPA? sí, el estudio MAPA es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Al individuo o al paciente le colocan un dispositivo que le va a estar midiendo la presión arterial y su médico, es fundamental que vayan y acudan con su médico porque él decidirá cuál es la situación en la que usted requiere o el individuo requiere el mapa. Él programará cuántas mediciones en el día van a ser necesarias que le realice el aparato. Entonces, eso permite claramente que, pues bueno, el paciente, así como el médico, tenga un resultado de, vamos a decir, 10 o 20 mediciones durante el día y permite analizar justamente este comportamiento. Insisto, el problema de la hipertensión es que durante mucho tiempo fue considerada una patología basada en números, ¿no? Y hoy sabemos que la hipertensión forma parte de un rompecabezas más complejo que tiene que ver con factores de riesgo cardiovascular, no solamente relacionados a la presión, sino con otros tantos como los lípidos, incluso la misma diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, el mapa tiene sus indicaciones muy precisas y su médico le dirá exactamente cuántas veces requerirá la medición y qué es lo que esperan de ese resultado. Ernesto, creo que tenías alguna pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. Doctor, en muchas ocasiones se habla de pacientes hiperreactores, es decir, personas que presentan picos de presión arterial muy altos cuando están en situaciones de estrés o incluso en la misma consulta médica, ¿no? O incluso también durante la rehabilitación, ese estrés o ese miedo, ¿no? Previo a iniciar. Para que nuestra audiencia lo entienda mejor, ¿qué significa realmente ser un paciente hiperreactor y qué implicaciones tiene para la salud cardiovascular, doctor? Sí, históricamente se ha reconocido a individuos que tienen este comportamiento que ante determinada circunstancia, llámese un estrés importante emocional, etcétera, tienen como respuesta un incremento importante en cuanto a a las cifras de presión arterial. Es importante reconocer porque estos incrementos bruscos exponen a órganos que normalmente no están acostumbrados a esto, como es el mismo cerebro, a estos valores muy altos, ¿no? Y por eso es que ocurren de repente catástrofes como la hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de catalogar a un paciente como con estas características, y por eso, insisto, consulte a su médico porque hay causas que están así muy bien identificadas que provocan este comportamiento. Es decir, a veces pueden existir, solo voy a mencionar así como una, ciertos tumores que se alojan en las glándulas suprarrenales, unas glándulas que producen catecolaminas o hormonas que son muy similares a la adrenalina y que en el momento que se estimulan, por así decirlo, con el estrés, liberan esta hormona. Esta hormona hace que la presión arterial suba. Y generalmente, aunque no siempre, pero bueno, es la clásica historia, ¿no? Que se pinta en los libros de medicina. Pero para esto, o sea, su médico, una vez que va al paciente y que le han dicho que tiene
esta condición, le tiene que hacer una serie de estudios para efectivamente determinar cuál es la causa. Si después de hacerle toda esa serie de estudios, pues bueno, no se le encuentra algo que explique ese comportamiento o el hecho de que sea hipertensa, entonces, pues bueno, ya se le da el nombre y apellido. Bueno, es una hipertensión, vamos a decir, esencial o donde no se pudo encontrar causa alguna. Eso es muy importante porque, por desgracia, muchos de esos casos que pueden ser detectados tempranamente no lo son porque, pues bueno, solo se centra en el tratamiento de una cifra de presión. ¿En algún momento podemos Ok, doctor. revertir Y el daño cardiovascular cuando ya existe ese pequeño daño en el paciente? Claro, o sea, platicábamos hace un instante de algo que se denomina, antes se denominaba daño a órgano blanco, hoy ya se reconoce como un daño que es mediado por la hipertensión, así se reconoce en las guías, y esto se puede reflejar o se puede detectar de manera, por ejemplo, la manera más sencilla es cuando se le hace un electrocardiograma, que fue uno de los estudios que comentamos al principio al paciente, y una de las consecuencias a largo plazo de la hipertensión es justamente la hipertrofia, ¿no? Que es el engrosamiento de las paredes del corazón. Eso es una señal que nos está diciendo que el corazón está teniendo que contraerse contra una fuerza que se opone a la salida de la sangre, ¿no? Entonces, si detectamos eso con seguridad, nosotros podemos decir, bueno, esta hipertensión, aunque tenga 2 o 3 años, ya tiene consecuencias al nivel cardiovascular. Y lo mismo lo podemos hacer con un ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón. Ahí podemos hacer la medición precisa de cuánto se ha engrosado la pared del mismo o si tiene alguna otra anomalía en alguna válvula del corazón. Muy bien. Luis, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Realmente para efectos mucho más prácticos para los radioescuchas en cuestión nutricional, yo siempre les invito a acudir a consulta para que valoremos en la parte nutricional, sobre todo, por ejemplo, en estudios de laboratorio, pues una alimentación mucho más balanceada, ayudarle al paciente a justamente ver cuáles son los niveles de colesteroles en cualquier tipo, ya sea HDL, LDL, enseñarles. Aquí la idea principal, creo que más importante, es ayudarle al paciente y enseñarle cómo actuar de una manera mucho más efectiva en cuestión alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Ayudarle a prevenir muchísimas enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión. Si el paciente ya es un paciente diagnosticado con hipertensión, ayudarle con algunas estrategias como dietas mediterráneas, ayudarle y explicarle qué significa, por ejemplo, el colesterol bueno, el colesterol malo, cómo actúan dentro de nuestro organismo y ayudarles también a fomentar esa parte del ejercicio, un ejercicio en donde, bueno, ya Ernesto, que es experto en este tema, pues nos ayude también a una práctica cardioprotectora. Recordemos, por ejemplo, el ejercicio cardiovascular, ¿no? Mucha gente solamente lo asocia nada más a ese tipo de ejercicio para bajar grasa, para oxidar la grasa, etcétera. Pero recordemos que por su propio nombre, cardiovascular, es un ejercicio que nos va a ayudar a proteger nuestro corazón, ayudarle a justamente a que todas las funcionalidades de nuestros órganos pues lleguen bien. Entonces, eso es prácticamente lo que yo diría. Muchísimas gracias, doctor Luis, por haber dado esta pequeña plática a todos los radioescuchas. Estoy seguro que muchos de ellos se sintieron identificados y aprendieron muchísimo sobre toda esta práctica. Adelante, doctor Daniel. Así es, le damos las gracias al doctor Luis Bojorquez Guerrero, médico cardiólogo, que nos hizo el honor de estar en su programa para que aquella gente que tuviera alguna pregunta, alguna duda, no la hiciera. Y bueno, con esto yo les invito a que acudan al consultorio con el doctor Luis Lemus para que tengan una buena nutrición. Evitemos lo que es el daño a los diferentes órganos mediante una buena dieta, con Ernesto para que él como rehabilitador les dé los ejercicios necesarios después de haber tenido un infarto, y con un servidor, soy el doctor Daniel León. Adelante, Luis. Claro que sí, les repito mi número de teléfono 56 20 01 31 82, 56 20 01 31 82.
Recuerda que estamos en la Colonia Florida, Avenida Insurgente Sur, número 1774. 20% de descuento a todas las personas que nos han escuchado ahorita durante el programa y pues que nos digan de qué trató el programa y le vamos a hacer su descuento si es que usted necesita algún tipo de consulta de nutrición. Adelante. Doctor Luis, ¿algún último comentario? Sí, nada más comentar que Haz seco a tu corazón es una campaña que realiza Bristol Squibb Myers y una sociedad de pacientes que se denomina PACO. El propósito ahí es informar y generar conciencia acerca de esta condición que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, una condición que muchas veces no tiene la visibilidad que te debería de tener, pero los invito a encontrar más información en la página haz eco a tu corazón todo junto.mx y ahí van a encontrar información muy valiosa que les puede ayudar mucho a los pacientes. Muy amable, doctor Luis Bojorquez Guerrero, y gracias por estar en el programa. Yo les comento, soy el doctor Daniel León. Tengo 2 consultorios, ustedes ya los conocen. Márqueme a mi número de teléfono celular, que es el 55 22 41 28 97. Lo voy a repetir: 55 22 41 28 97. Adelante, Ernesto. Y despide el Sí, programa, claro que por sí, favor. doctor. Muchas gracias a nuestro... Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias a nuestro cardiólogo por haber participado el día de hoy con nosotros. Recuerden que su corazón es como un compañero fiel que nunca deja de trabajar por ti. Pero si no lo cuidas, un día se puede cansar y cada decisión que tomas es un voto por tu salud o en su contra. Les doy mi número de contacto, es el 55 31 16 0543. Les repito, 55 31 16 0543. Y no se pierda la próxima edición de nuestro programa Salud y Bienestar, aquí por el 1470 de AM Radio Fórmula.